Bueno, entonces, eh, recuerdo rápidamente lo que habíamos visto la última clase, ¿no? Lo que tiene importancia especialmente para la de ahora. Bueno, habíamos visto en general dos cosas. Bueno, la constancia, digamos, el hecho de la invariabilidad de lo que habíamos llamado el intervalo DS, ¿no? Que estaba definido así, en un sistema, en el entorno de un momento, digamos, y una posición, definimos un diferencial de tiempo y un diferencial de distancia, si quieren, un vector diferencial. Bueno, si uno formaba este objeto, que nos daba este escalar, digamos, bueno, lo que habíamos visto es que este escalar tenía que ser invariante cuando pasamos a un sistema que se movía con una velocidad constante respecto de este, ¿no? ¿Está bien? O sea, que si estaban las correspondientes cambios en el tiempo y en la posición, bueno, tenían que satisfacerse esta condición, que estos dos objetos sean iguales entre sí, fueran invariantes, ¿no? ¿Está bien? Y eso, bueno, nos llevaba también, nos llevaba a deducir lo que eran las transformaciones de Lorentz genéricas, que eran estas, ¿no? Si las posiciones y tiempos en un sistema S estaban dados por el vector X, ¿no? Y el tiempo T, en un sistema C', que se mueve con velocidad v relativa a S, fíjense, la velocidad v vector es genérica, no está dirigida en un eje particular, y bueno, se transforma de esta manera, ¿no? Eso es lo que se deduce de la constancia del intervalo, ¿está bien? Bueno, acá la única restricción que había en esta transformación es que en el tiempo común, en el origen común de tiempos, t igual 0 y t' igual 0, coinciden los orígenes de los sistemas, ¿no? Era la única simplificación o restricción que se ponía. Pero por otro lado eran generales, ¿no? Bueno, estas son lo que llamamos las transformaciones de Lorentz genéricas y su inversa, por supuesto, ¿no? Para pasar del sistema C' al S, esencialmente son las mismas donde en lugar de B se usa menos B, ¿no? ¿Está bien? Bueno. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estas transformaciones, fíjense, lo que estamos transformando acá son posiciones y tiempos, ¿no? De un sistema a otro. Lo que nos conviene desde un punto de vista así operativo, matemático, es definir lo que llamamos los cuadrivectores, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué son los cuadrivectores? Bueno, son objetos que contienen, digamos, cuatro componentes. Bueno, el básico es justamente el vector que me da la posición y el tiempo, o el tiempo y la posición, digamos, ordenado de esta manera, donde, bueno, para tener además las mismas unidades en todas las componentes, bueno, ponemos en lugar del tiempo la velocidad de la luz en vacío por el tiempo, ¿no? C por T y esto, ¿está bien? Qué bueno, que habitualmente se la llama X0, ¿no? Por ejemplo, si uno numera las tres componentes espaciales como X1, X2 y X3, bueno, se llama X0 a la componente temporal, que sería, ¿no? ¿Está bien? Y se abrevia, por ejemplo, así, ¿no? Un cuadrivector es un conjunto de cuatro componentes, una temporal, digamos, y tres espaciales, por así decirlo. Este es el cuadrivector posición, ¿está bien? En el espacio de cuatro dimensiones, ¿está bien? Bueno, fíjense que lo que sabemos que se preserva, que es constante cuando uno pasa de un sistema a otro, es, no es el módulo usual del vector, como sería, ¿no? En el espacio, por ejemplo, de tres dimensiones, sino lo que es invariante es esto, sería la componente temporal al cuadrado menos el módulo de la componente espacial al cuadrado, ¿eh? Esto es lo que es invariante, ¿está bien? Entonces, bueno, teniendo en cuenta esas dos cosas, que digamos que definimos lo que llamamos cuadrivectores a los objetos, ¿está bien? Que ante las transformaciones de Lorentz se transforman como los cuadrivectores de estas posiciones, ¿está bien? Es una generalización de vectores, de los vectores usuales a vectores, digamos, en este espacio particular, ¿está bien? Bueno, entonces, bueno, siempre que tengamos un objeto que tiene esas cuatro componentes, una temporal y una espacial que llamamos, ¿no? ¿Está bien?
o tres componentes espaciales, un vector de tres dimensiones, siempre que tengamos un objeto así, tal que, digamos, en las transformaciones se preserva esta distancia, digamos, bueno, decimos que tenemos un cuadrivector. ¿Está bien? Que se transforma, digamos, ante las transformaciones de Lorentz, cómo se transforman las componentes temporal y espacial del vector posición, ¿no? O sea, en otras palabras, lo que tenemos es esto, ¿no? Si esto por alguna razón sabemos que es un cuadrivector, entonces sabemos también que la componente temporal correspondiente a un sistema S', que se mueve con velocidad v relativa a S, será este. ¿eh? Se transforma como el tiempo, digamos, en el vector posición. Y la parte espacial, este vector de tres dimensiones A, se transforma así, ¿no? Como se transformaba la posición, digamos, ¿no? ¿Está bien? Por supuesto, digamos, si multiplicamos por un escalar, o sea que es invariante, que es el mismo en los dos sistemas, lambda, por ejemplo, una constante, por ejemplo, o cualquier función que sea un escalar, ¿está bien? O sea que, si, por ejemplo, la que conocemos ahora es el intervalo, ¿no? El intervalo es un escalar, que vale lo mismo en cualquier sistema, ante las transformaciones de Lorentz es invariante, ¿no? Bueno, si multiplicamos el cuadrivector por un escalar, bueno, esencialmente lo que tenemos es un cuadrivector que cada una de cuyas componentes está multiplicada por ese escalar, ¿no? Es la ley, digamos, del producto de un cuadrivector por un escalar, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y acá viene la cuestión esta, que nosotros decíamos que en realidad lo que se tiene que preservar no es el módulo al cuadrado, o el módulo general del vector ante cambios de sistema de referencia, sino lo que se tiene que conservar es esta diferencia, el cuadrado de la parte temporal menos el cuadrado de la parte espacial, ¿no? El módulo de la parte espacial. ¿Está bien? Entonces, para eso definimos lo que llamamos el producto escalar. ¿no? Recuerda, ¿no? El producto escalar de dos vectores, ¿no? El espacio ordinario de tres dimensiones, por ejemplo, nos daba el módulo al cuadrado, ¿no? Bueno, ahora queremos definir un producto escalar que nos dé un objeto como este. ¿eh? Entonces, bueno, cuando definimos el producto entre dos cuadrivectores, requerimos que sea el producto, lo que llamamos el producto escalar, o sea, componente a componente, la componente temporal por la componente temporal y más la espacial por la espacial. Acá sería el producto escalar usual entre vectores, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, el segundo vector lo tomamos como que llamamos el cocuadrivector. ¿eh? ¿Qué es el cocuadrivector? Bueno, es el vector, pero al cual le cambiamos el signo de la componente espacial. ¿Está bien? O sea, de manera que cuando hacemos el producto escalar ordinario, digamos, componente a componente, del cuadrivector A por el cocuadrivector B, ¿está bien? Obtenemos este escalar, ¿eh? que sabemos que se preserva, ¿está bien? Cuando hacemos el cambio del sistema de referencia al otro, este objeto se mantiene constante. O sea, A por B, ¿está bien? Es igual a A' por B'. ¿eh? O sea, haga el cálculo en cualquiera de los dos sistemas, se preserva. Entonces, bueno, ese es el cocuadrivector, sería, bueno, lo que está escrito acá, ¿no? Las componentes del cocuadrivector son las mismas del vector, del cuadrivector, pero le cambiamos solo el signo de la espacial. ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, eso es simplemente una propuesta, ¿no? Una definición. Entonces, bueno, ¿cómo nos aseguramos de que un objeto, digamos, de cuatro componentes, sea realmente un cuadrivector? ¿Está bien? O sea, se transforme correctamente como queremos. Las componentes ante un cambio de sistema de referencia. Bueno, por ejemplo, partimos de un cuadrivector básico, ¿no? El que sabemos que es un cuadrivector, esencialmente por definición del cuadrivector, es el cuadrivector posición, ¿no? Fíjense, acá lo estamos llamando con una mayúscula, ¿está bien? Itálica, ¿no? A los cuadrivectores, ¿está bien? Entonces, bueno, el cuadrivector posición X, ¿no? Que sabemos las componentes que tiene,
sabemos que es un cuadrivector, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos definir algo que esté relacionado con la velocidad, ¿no? Un cuerpo cualquiera, una partícula en el sistema S se mueve con una velocidad U, ¿está bien? Eso es algo bien definido, ¿no es cierto? El, el intervalo espacial que recorre durante un cierto intervalo de tiempo, ¿no? ¿Está bien? En el límite de tiempo, de intervalos pequeños me da la velocidad, ¿no? ¿Está bien? Eso estamos hablando siempre del mismo sistema S, ¿no? Acá no hay ninguna transformación ni nada. Entonces, bueno, por supuesto, en un diferencial de tiempo, la partícula recorre un diferencial X, ¿no? De posición, que por supuesto es U por diferencial T. Esto es lo que recorre, ¿no? En el diferencial T de tiempo. ¿Está bien? Bueno, fíjense cómo estos simplemente son elementos diferenciales, ¿no? De estos componentes. Bueno, esto mismo, este diferencial X es un cuadrivector. ¿Eh? ¿Está bien? O si quieren lo pueden pensar como la diferencia de dos cuadrivectores muy cercanos uno del otro, ¿no? ¿Está bien? Uno en X0 y el otro en X0 más C diferencial T y componente espacial X y X más U diferencial T, ¿no? La diferencia entre esos dos cuadrivectores me da esto. La diferencia de dos cuadrivectores también me da un cuadrivector, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, esto me asegura que lo que tengo acá es realmente un cuadrivector, el diferencial X. ¿Está bien? Pero fíjense, si uno quisiera decir, bueno, ahora me defino el cuadrivector velocidad dividiendo este cuadrivector por el diferencial de tiempo, por ejemplo. ¿No? Me quedaría, por supuesto, esto, ¿no? Cuando divido por el diferencial de tiempo me queda esto, 6. Pero fíjense que esto ya no es un cuadrivector. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, porque el diferencial de tiempo no es invariante cuando cambio de sistema de referencia, ¿no? ¿Está bien? Entonces, lo que voy a tener es este de acá, el que está en el numerador, digamos, el diferencial X, sí, es un cuadrivector, pero como lo estoy multiplicando, digamos, por la inversa del diferencial tiempo, que no es un escalar, ¿eh? Porque cambia cuando cambia el sistema de referencia, el diferencial T y el diferencial T' son distintos en general, ¿está bien? Entonces, este objeto de acá no se transforma como un cuadrivector, ¿eh? Porque es un cuadrivector multiplicado por un no escalar, ¿eh? No es un escalar, ¿está bien? Entonces, bueno, este objeto de acá no es un cuadrivector, ¿está bien? Pero bueno, ¿cómo nos podríamos fabricar algo que sea un cuadrivector y que esté asociado a la velocidad? ¿Mm? Bueno, fíjense que lo que sí sabemos que es un escalar es el diferencial de intervalo, el diferencial S, ¿no? ¿Está bien? Y el diferencial S, por supuesto, tiene unidades de longitud, ¿no? ¿Está bien? Bueno, si la dividimos por la constante C, tenemos un objeto que tiene unidades de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, eso sí es un escalar, diferencial S sobre C. ¿Está bien? El diferencial S corresponde justamente al diferencial que corresponde a este desplazamiento, ¿no? ¿Está bien? Lo que habíamos dicho acá. Esto de acá. Tenemos el dt y el dx, ¿ven? Y formamos este objeto. Este objeto sí es invariante. Es un escalar, realmente. Entonces, bueno, si dividimos este cuadrivector de x por el escalar de s sobre c, ¿está bien? Ahora sí, lo que obtenemos es realmente un cuadrivector, ¿está bien? Es lo que tenemos acá. Llamamos el cuadrivector velocidad u justamente a esto, al ds sobre, bueno, acá tenemos definido una cosita más, ¿no? Es lo que llamé ds sobre c, ¿está bien? Que bueno, por definición es esto, ¿no? El ds al cuadrado es esto. Saco la raíz, lo divido por c, ¿no? Esto por acá. Es lo que llamo el diferencial de tau. El tau es lo que llamamos el tiempo propio. ¿Mm? ¿Por qué se llama tiempo propio? Bueno, fíjense, ¿no? Porque justamente
si este dx está relacionado con una velocidad, ¿está bien? Bueno, fíjense, en general uno puede escribir sacando un diferencial de tiempo, ¿no? Fuera de la raíz, podemos escribir esto de esta manera, ¿no? Y bueno, metiendo el C adentro de la raíz, ¿no? Fíjense que si además el diferencial x está relacionado con el diferencial tiempo porque es la distancia recorrida durante el tiempo t, esto acá no es otra cosa que la velocidad, el módulo de la velocidad. ¿Está bien? Entonces, bueno, tenemos esto. Entonces, fíjense, esta sería la definición. ¿Y por qué llamamos tiempo propio? Bueno, esencialmente porque, fíjense, esto de acá, el ds, por ejemplo, lo podemos interpretar, el de tau, digamos, o el ds, si quieren, lo podemos escribir como es invariante, lo podemos escribir también como ds' sobre c, ¿no? Donde ds' es el invariante, pero medido en un sistema diferente, ¿no? Que se mueve con una velocidad respecto a este, ¿no? Entonces, donde el ds' entraría acá el dt' y el dx', ¿no? Está bien. Sabemos que vale lo mismo numéricamente. Bueno, pero ¿qué pasa si uno separa, instante a instante, separa en sistemas que se mueven exactamente con la misma velocidad que la partícula respecto del sistema S? Pasa a sistemas S' que se mueven en el momento que estoy considerando, se mueven con la velocidad que tiene la partícula. ¿Está bien? Bueno, justamente en esos sistemas, la partícula justamente está quieta instantáneamente. Entonces, su variación espacial es cero. ¿Está bien? Entonces, toda su variación es puramente temporal. O sea, el intervalo correspondiente, ¿no?, en el sistema que se mueve exactamente con la velocidad de la partícula es puramente temporal, no tiene variación espacial. Entonces, por eso le decimos que también esto se puede identificar con lo que llamamos el tiempo propio. Sería el tiempo que transcurre en un sistema en el que la partícula está en reposo. ¿Está bien? O sea, sería el tiempo que experimenta, digamos, la partícula, el objeto que se mueve con esta velocidad u. ¿Está bien? Bueno, para empezar, fíjense que siempre el diferencial de este tau, de tiempo propio, es más chico que el de t, ¿no? O sea, en cualquier sistema que esté considerado, el tiempo propio transcurre, si quieren, fíjense, transcurre menos tiempo propio cuando transcurre un cierto tiempo dt en cualquier otro sistema, ¿no? ¿Está bien? O sea, siempre es más corto el intervalo de tiempo propio, ¿no? O sea, el tiempo transcurre más lentamente en el objeto que se está moviendo respecto al tiempo en un sistema en el cual el objeto se mueve. ¿Ok? Bueno, entonces está bien. Entonces fíjense que así operativamente, si hacemos este cociente, definimos U como el cociente es realmente, esto sí sabemos que es un cuadrovector. ¿Está bien? Fíjense el aspecto que tiene, el cuadrovector quedaría así, de esta forma. La componente temporal es directamente la velocidad de la luz dividido este objeto, y bueno, y la espacial es U dividido este objeto, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es la ventaja de saber que esto es un cuadrovector? Bueno, sabemos cómo se transforma, cómo son sus componentes y pasamos a un sistema S' que se mueve con velocidad, que se transforma justamente con las transformaciones de Lorentz. Entonces, estas cosas de las mismas. Por ejemplo, para simplificar, ¿no? Recuerden, el cuadrovector velocidad sería C y U, digamos, pero dividido este objeto, ¿no? Entonces, bueno, definamos estos factores gamma U y gamma U', ¿no? Que serían estos factores, ¿no?, que aparecen en el sistema S y en el sistema C', ¿no? Esta sería la velocidad del objeto, pero vista del sistema S', ¿no? En el sistema S tiene velocidad U, en el sistema C, respecto al sistema C' tiene velocidad U'. ¿Está bien? Bueno, todavía no sabemos cómo es, pero bueno,
sabemos que el cuadrivector velocidad en el sistema C' va a estar multiplicado por este factor, ¿no? Será C por U', sería el cuadrivector, el objeto de 4 componentes multiplicado por este factor me da el cuadrivector velocidad, el transformado del cuadrivector original. ¿Está bien? Entonces, fíjense, por las transformaciones de Lorentz, bueno, fíjense la componente temporal, U'0, que no es otra cosa que este factor multiplicado por C, es igual, bueno, a esta relación, ¿no? ¿Qué es la transformación? Simplemente esta sería la componente temporal del cuadrivector velocidad, y bueno, U por gamma, U sería la componente espacial. ¿Eh? Bueno, entonces, bueno, fíjense, ¿no? La componente temporal en el nuevo sistema involucraron las componentes temporal y espacial del vector original. ¿Está bien? La transformación de Lorentz, ¿no? Fíjense, sí. Para no correr la página, está acá, ¿no? Está acá, ¿no? La componente espacial, ¿está bien? Es el gamma, este es el gamma 1 sobre esto, es el gamma sin subíndice, ¿no? Que tiene la velocidad del sistema de referencia. ¿Está bien? S' respecto a eso. Involucra la componente temporal y la espacial, ¿no? Y lo mismo, bueno, lo que tenemos acá, ¿no? La componente temporal es esta y la espacial es esta. ¿Está bien? Bueno, eso justamente es lo que me dice esto. Fíjense que esto ¿cómo lo dedujimos? Bueno, simplemente del hecho de que sabemos por construcción que la cuadrivelocidad es un cuadrivector. ¿Está bien? Entonces ya sabemos cómo se transforma. No es que la cuadrivelocidad sea realmente una velocidad, es simplemente un medio para deducir cómo se transforman, digamos, las cosas que sí nos interesan, que son las velocidades. Las velocidades son U, ¿no? Y U', la velocidad de las partículas que se mueven. ¿Está bien? Entonces, bueno, entre estas dos ecuaciones podemos deducir, por ejemplo, cuál es el valor de U', ¿no? Es un ejercicio, ¿no? Simple. Por ejemplo, acá del primero, fíjense, deducimos que el producto, que gamma U', ¿no? Es gamma U por gamma por esto, ¿no? Dividimos por C, digamos, ¿no? Nos queda esta relación. Entonces, reemplazamos esto acá. Fíjense, se nos simplifica un gamma U. Y de ahí podemos deducir, finalmente, bueno, y dividimos por lo que nos sobra, y deducimos cómo se transforma la velocidad de la partícula. En el sistema S es U, en el sistema S', que se mueve con velocidad v respecto de S, es U'. ¿Eh? Fíjense que es una expresión complicada, ¿no? Pero bueno, la dedujimos fácilmente de las propiedades de transformación de cuadrivectores. ¿Eh? Primero, por definición, definimos los cuadrivectores como aquellos objetos que se transforman con las transformaciones de Lorentz, o sea que se transforman como el cuadrivector posición, ¿no? Y después, bueno, nos aseguramos cuando construimos este objeto U, cuadrivector U grande, ¿no? Que fuera un cuadrivector. Entonces, pero de nuevo, lo que importa finalmente es las velocidades, ¿no? Propiamente U y U'. ¿No? Bueno, esto es una transformación genérica. ¿Está bien? Fíjense qué pasa si las velocidades si la velocidad U y V son paralelas, ¿no? Si la partícula del sistema S se mueve en la misma dirección, paralela o antiparalela, si quieren, del sistema de referencia. O sea que U y V son paralelas o antiparalelas, ¿no? ¿Está bien? Bueno, eso me permite simplemente que en estos productos escalares uno sabe, no hay ningún coseno, digamos, o es 1 o menos 1, ¿no? Entonces, bueno, si uno hace, fíjense la cuenta esa, háganla, la relación que queda es esta, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, lo que está en el numerador sería lo que me daría la transformación de Galileo, ¿no? Simple. La velocidad
medida en el sistema S', es la velocidad que mido en S menos la velocidad del sistema S, ¿no? La velocidad relativa. Pero bueno, fíjense que es la misma, pero aparece este factor, ¿no? El 1 sobre este. ¿Está bien? Fíjense que esto hace que la velocidad que nunca supere la velocidad de la luz, ¿no? La composición de velocidades. ¿Mm? ¿Está bien? Siempre está, por ejemplo, si una de las velocidades, si la velocidad de la partícula es c, por ejemplo, si u fuera c, ¿está bien? Fíjense, acá queda c menos b, y acá queda, bueno, un c se va con un c, ¿está bien? Entonces me queda b sobre c, ¿está bien? Entonces, bueno, si paso un c me queda c menos b abajo, c menos b arriba, se me simplifican y me sube un c que está dividiendo acá. Entonces me queda que la velocidad O' también vale c. O sea, lo cual sabíamos, ¿no? Por ejemplo, si un frente de luz que se mueve con velocidad c, en cualquier sistema de referencia medimos la misma velocidad, ¿no? O sea, cualquiera sea esta velocidad v de un sistema de otro. Ok. Bueno, entonces, esta, si quieren, es la forma de ver, por ejemplo, las transformaciones de velocidad de un sistema a otro. Bueno, empezamos con la dinámica. Hasta acá lo que hicimos esencialmente fue cinemática, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué pasa con la dinámica, no? Bueno, estudiamos directamente lo que llamamos el movimiento de una partícula libre, ¿no? Que no está sometida a ninguna fuerza. Digamos, ¿cuál sería la acción en el caso relativista? ¿Está bien? ¿Cuál es la acción en el caso no relativista? Sabemos, bueno, la acción es la integral entre dos tiempos fijos, ¿no? T1 y T2 del lagrangiano, multiplicado la integral en el tiempo del lagrangiano. ¿Está bien? El lagrangiano que es la energía cinética menos la energía potencial. ¿Está bien? Bueno, pensemos en una partícula libre, o sea, energía potencial cero. No hay ningún. Solo tiene energía, el lagrangiano es igual a la energía cinética. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo podríamos formarnos una acción que fuera apropiada, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la acción, digamos, cuando en el caso no relativista, la acción nos da, digamos, cuando operamos sobre ella, usamos el principio de mínima acción y obtenemos la ecuación de movimiento, nos da ecuaciones cuyas formas son invariantes, ¿no? Ante las transformaciones de Galileo. ¿Está bien? Las ecuaciones de la dinámica, ante una transformación de Galileo, son invariantes. Bueno, lo que queremos ahora queremos ecuaciones dinámicas, ¿no? Que sean invariantes, pero ante transformaciones de Lorentz. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo nos aseguramos de eso? Bueno, nos formamos una acción que sea un escalar ante transformaciones de Lorentz, ¿no? Lo que se llama un escalar de Lorentz, digamos, ¿no? Un objeto que no cambia, que vale lo mismo en distintos sistemas de referencia, con lo cual, digamos, sabiendo que es un escalar de Lorentz, que vale lo mismo en los sistemas de referencia, bueno, cuando operemos sobre ellos, en cada sistema vamos a obtener las mismas ecuaciones, ¿no? Con el principio de mínima acción. Ecuaciones que son, no las mismas, que son invariantes, ¿no? Que son las mismas en forma, digamos, cuando hacemos un cambio de sistema de referencia de Lorentz, ¿no? Bueno, entonces, en el caso, digamos, no relativista, es la integral entre dos tiempos, T1 y T2, de la energía cinética, digamos, para la partícula libre. Bueno, en el caso, sabemos que los tiempos no son invariantes, ¿no? De Lorentz. Pero bueno, lo que tenemos más cercano son los tiempos propios. ¿Está bien? Los taus. En este caso sería, por ejemplo, las posibles trayectorias, ¿no? De la partícula entre dos tiempos, T1 y T2. Bueno, T1 y T2 son distintos a T'1 y T'2, ¿no? No son invariantes. Entonces, no me sirven directamente para formar un escalar de manera simple. Pero bueno, pero yo sé que los tiempos propios, bueno, son
justamente invariantes, ¿no? Son esencialmente los intervalos de S dividido C, y de S es invariante. Entonces, bueno, en lugar de los tiempos uso los tiempos propios. ¿Mm? Bueno, ¿qué pasa con la energía cinética? La energía cinética, bueno, esencialmente sabemos que en el caso no relativista, bueno, es un medio de la masa por la velocidad del objeto al cuadrado, ¿no? El módulo de la velocidad al cuadrado. Bueno, acá el módulo de la velocidad al cuadrado obviamente no es un invariante, un escalar de Lorentz, ¿no? ¿Está bien? Es solo el módulo de la parte temporal, que ni siquiera es un cuadrivector, es la parte, de la parte espacial, que ni siquiera es un cuadrivector. Entonces, bueno, uno diría, bueno, por ejemplo, si tomamos el producto escalar, ¿no? De U, del cuadrivector U, con su cocuadrivector sería, ¿no? El producto escalar de Lorentz, que sería U por el producto escalar normal de U por U cocuadrivector. Fíjense que si uno hace eso, lo que resulta no es otra cosa que la velocidad de C al cuadrado. ¿Está bien? Eso se ve de acá, ¿no? Esto de acá. Fíjense, si uno hace el punto escalar, U por el punto escalar, el cocuadrivector es siempre el mismo, donde simplemente cambio U por menos U, ¿no? La parte espacial. Entonces, fíjense, cuando hago el producto escalar arriba, me queda C cuadrado menos U cuadrado módulo. Cuando hago el producto abajo, bueno, simplemente el producto de las raíces me da 1 menos U cuadrado sobre C cuadrado. Bueno, lo que me queda arriba no es otra cosa que C cuadrado veces lo que está abajo, ¿no? O sea, el cociente me da C cuadrado. Una constante. ¿Está bien? Bueno, entonces fíjense, lo que sería el equivalente, digamos, del módulo al cuadrado es una constante, ¿no? En el caso. Entonces, bueno, propongamos eso, que la acción relativista de una partícula libre sea exactamente eso, la integral de una constante para tiempos propios, ¿no? Porque lo que sé que son escalares de Lorentz son los tiempos propios, entre los tiempos propios 1 y 2. Alfa es una constante que la voy a definir después, que la voy a deducir después. Bueno, fíjense que si esto lo escribo en términos del tiempo en el sistema S, por ejemplo, lo puedo escribir así, ¿no? Yo sé que el intervalo de tiempo propio es este. La integral, bueno, ahora extendida entre los tiempos correspondientes, ¿no? 1 y 2. ¿Está bien? Díganme cualquier duda que tengan. Bueno, entonces esta es la propuesta. Este es nuestra acción invariante de Lorentz. Entonces, por el principio de mínima acción podemos deducir las ecuaciones de movimiento, ¿no? Fíjense lo que sería lo que llamamos Lagrange. Acá sería la forma usual en que está escrita la acción tipo no relativista, ¿no? Galileana, donde lo que está integrado en el tiempo es la acción, el L, el lagrangiano. Entonces, bueno, decimos que nuestro lagrangiano relativista será esto. O sea, podemos escribir una acción de Lorentz integrando entre los tiempos T1 y T2 en el sistema S, un lagrangiano, que es este de acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, conocido el lagrangiano, podemos deducir, como ya sabemos, el momento y la energía, ¿no? Por ejemplo. Los momentos son, por supuesto, las derivadas de L respecto de los X puntos, ¿no? O sea, de las velocidades, de las componentes de la velocidad. Entonces, bueno, si uno hace esta derivada de acá, bueno, obviamente, la derivada de esto respecto a una componente cualquiera de la velocidad, me da esto, en general. Bueno, y si uno escribe la energía sabemos que es, ¿no? X punto P menos L, sumados menos L, bueno. Si hacemos esa cuenta, bueno, lo que obtenemos es esto de acá. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto nos permite identificar, por ejemplo, cuál es la constante esta, ¿no? ¿Qué pasa en el caso en que la partícula, digamos, se mueve con una velocidad muy pequeña, comparada con la velocidad de la luz? Bueno, ahí sabemos cuál es el momento de una partícula. Es la masa por su velocidad. Bueno, si la velocidad de la partícula es muy pequeña, bueno, este objeto es muy pequeño comparado con uno, lo podemos despreciar.
Entonces fíjense que acá me quedaría alfa sobre c cuadrado por u, con un signo menos. Bueno, eso debería ser, con el signo menos incluido, menos alfa sobre c cuadrado, debería ser la masa de la partícula, que se mueve con velocidad muy pequeña, ¿no? Bueno, entonces eso me permite identificar a la constante alfa como menos m por la masa, digamos, por la velocidad de la luz al cuadrado. La masa, bueno, la masa es la masa que tendría la partícula si se mueve con una velocidad muy pequeña respecto de 1, ¿no? Bueno, consideramos que es la masa de la partícula que está en reposo, ¿no? M llamamos a la masa en reposo. O sea, la masa que tendría una partícula cuando la medimos y tiene ella velocidad cero respecto de nosotros, ¿no? Entonces fíjense que estos resultarían los momentos y la energía de una partícula libre en el caso relativista. ¿Está bien? ¿Ok? Fíjense de nuevo, si uno hace el lagrangiano, por supuesto que nos era este, ¿no? Si reemplazamos alfa por lo que es, menos mc cuadrado, bueno, ¿está bien? Para velocidades bajas, fíjense que lo que queda es en el lagrangiano, si uno desarrolla este raíz para velocidades bajas, ¿eh? Para esto pequeño, la raíz de esto sería 1 menos esto sobre 2, ¿no? Se ha multiplicado eso por alfa, me da este lagrangiano, ¿no? Fíjense que tenemos esencialmente una constante más el lagrangiano que conocíamos. ¿Está bien? O sea, la constante no importa para el lagrangiano, así que bueno, vemos que la identificación es correcta. Mientras que para la energía, esto de acá, de nuevo, si uno desarrolla esto, lo que obtiene es esto, ¿no? Al orden 1 en esto. ¿Está bien? En un cuadrado sobre ese cuadrado. ¿Está bien? Bueno. Entonces fíjense que esto me está diciendo que la energía cuando la partícula se mueve con velocidades bajas es efectivamente la energía cinética que conocemos, pero aparece este término acá, ¿no? El famoso mc cuadrado, ¿no? La energía en reposo de la partícula. ¿Está bien? O sea que la energía de una partícula, ¿no? en relatividad incluye su energía en reposo, ¿no? Este sería el valor que tiene cuando la partícula se mueve a velocidades bajas. ¿Está bien? Pero fíjense que no es simplemente la energía cinética usual, sino que incluye también eso, ¿no? Bueno. Pero entonces, bueno, digamos, el resultado importante es que hemos deducido cuáles son el momento y la energía de una partícula libre, ¿no? En relatividad. ¿Está bien? Estas expresiones valen para velocidades arbitrarias, ¿no? Siempre sabemos que las velocidades van a ser menores que la de la luz, pero bueno, pueden ser muy cercanas, ¿no? Bueno, fíjense, entre estos dos objetos hay una relación que es útil si uno se la cuenta, ¿no? El cuadrado de esto menos el módulo de esto al cuadrado por c cuadrado da esta constante. ¿Eh? O sea, es una relación útil que después la vamos a usar mucho. Bueno, fíjense que m es un escalar, ¿no? La masa la masa en reposo, por definición es una constante. O sea, no es que no cambia cuando hago un cambio de sistema de referencia, porque la defino en cualquier sistema de referencia, la defino siempre como la masa que tiene la partícula en reposo en ese sistema. ¿Está bien? Entonces es un invariante en ese sentido, es un escalar de Lorentz, así es, por definición. Entonces fíjense que si es escalar por un cuadrivector, me da realmente un cuadrivector. ¿Eh? ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cuál sería ese cuadrivector? El cuadrivector momento, si quieren. La masa en reposo, ¿no? Por el cuadrivector U. Bueno, por la definición del cuadrivector U es esto de acá, ¿no? Fíjense, la componente temporal, ¿está bien? No es otra cosa que la energía dividido por C. M por C sobre esto. Y la componente espacial, bueno, es directamente el momento. ¿Eh? Es mu dividido esto, que es justamente el momento.
¿Está bien? Bueno, entonces fíjense que obtenemos un resultado muy importante e interesante que nos dice que este cuadrivector, que involucra la energía como parte espacial, temporal, perdón, y el momento como parte espacial, es un cuadrivector. O sea, sabemos cómo se transforma ante cambios de sistema de referencia, ¿no? ¿Está bien? Se transforma como con, con las transformaciones de Lorentz. Entonces podemos, por ejemplo, si conocemos el momento y la energía en un sistema S, podemos determinarlo en un sistema arbitrario cualquiera, que se mueve con velocidad v. Simplemente sabiendo que justamente esto, ¿no? Que se transforman como cuadrivector. Entonces el E' es esto y el P' es esto. ¿Eh? Conocidos el E y el P en el sistema S, que tenemos los correspondientes en el sistema S', que se mueve con velocidad v relativa a S. ¿Está bien? Entonces, estas serían las leyes de transformación. ¿Mm? Bueno, esto, si bien esta cosa de acá la dedujimos estrictamente para la partícula, lo que llamamos la partícula libre. Vimos que estas relaciones se cumplían, porque sabíamos cuál era la energía y el momento de una partícula libre. Pero ¿qué pasa en general? Bueno, en general también vale, aun cuando la partícula no sea libre, lo que es su energía y lo que es su momento, a pesar de no ser libre, también son componentes de un cuadrivector. ¿Está bien? Y se transforman correctamente como cuadrivectores. ¿Por qué? Bueno, fíjense, porque una cosa que habíamos visto hace unas pocas clases, ¿no? La acción como función de las coordenadas y el tiempo, ¿no? Recuerden. Fíjense, si hacemos el diferencial de la acción, considerada como función de las coordenadas y el tiempo, bueno, por definición, ¿no? El diferencial es simplemente esto. ¿Está bien? De ct por esto. ¿Está bien? Bueno, pero además sabemos que justamente la derivada temporal parcial de la acción no es otra cosa que menos la energía, y la derivada de la acción respecto de las coordenadas son los momentos. ¿Está bien? Entonces fíjense que tenemos esta relación, ¿no? El diferencial de S es este. Pero bueno, este de acá es un escalar de Lorentz. Estamos trabajando con acciones que son escalares de Lorentz. En el caso de la partícula libre lo habíamos armado explícitamente. Bueno, pero en general, cuando en un sistema genérico, con interacciones y todo, bueno, la acción va a tener que ser un escalar de Lorentz. Bueno, su diferencial, por supuesto, también. Entonces, esto es un escalar de Lorentz que tiene esta expresión en términos de la energía y el momento de la partícula, que podría estar interactuando con un potencial, ¿no? Externo. Entonces, bueno, fíjense que esto de acá lo podemos escribir como un producto escalar de esta manera. Si lo multiplicamos por el cocuadrivector diferencial posición, fíjense, este de acá tendría como componente temporal c por diferencial t, como componente espacial menos diferencial x, el vector menos diferencial x. Fíjense, cuando hago el producto escalar entre esos dos, me queda e por diferencial t, se me cancela el c, ¿no? Y me queda menos p por diferencial x. Bueno, le cambio el signo a todo y obtengo lo mismo que tenía acá. ¿Está bien? Pero bueno, fíjense, esto de acá es por definición un cocuadrivector. Esto de acá es un escalar. Entonces, esto de acá no puede ser otra cosa que un cuadrivector. Si fuera otra cosa que no fuera un cuadrivector, el producto con un cocuadrivector no me daría un escalar. Entonces, esto tiene que ser un cuadrivector siempre. ¿Está bien? Entonces, bueno, acá hemos construido, ya conocemos otro cuadrivector momento, que vale en general, no solo para la partícula libre, vale en general, una partícula aún interactuando. ¿Está bien? Dígame, por favor, si tiene alguna duda por hasta acá. De nuevo, dígamelo en voz alta porque el chat no lo puedo ver cuando estoy compartiendo. Fernando, hay una pregunta en el chat. Sí, por favor, sí. Marco, te la leo si querés. Sí, por Dice, favor. pregunta si la masa por la velocidad de la luz al cuadrado parece un potencial
suma la energía y la resta en el lagrangiano. Eh, no sé si Marco quería preguntarlo mejor, explicar un poco más. Sí, 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 Ah, no, sí, hola, sí, mira, sí, no la terminé preguntando porque no sé, no me parece muy relevante. Pero no, me pareció como que podía ser una especie de potencial, ¿no? Como que sí, sí, resumen sí, en el. efectivamente, sí, entra en la forma que fuera, que sería un potencial, sí. Si sí, si querés lo podés imaginar como una especie de energía potencial interna, digamos, que tiene la partícula, ¿no? Que se puede transformar en energía cinética, ¿no? Que es justamente lo que es la energía potencial. Y es lo que efectivamente pasa, ¿no? Efectivamente se puede transformar energía interna, digamos, por así decirlo, potencial interna de la partícula, mc cuadrado en energía cinética. Sí, sí, es perfecto lo que decís, es que se puede interpretar como una energía potencial, ¿no? Así, digamos, en bajas velocidades, si querés, ¿no? Buenísimo, gracias. Está bien, no, pero en general también. No, por favor, mamá, te agradezco. Bueno, entonces, fíjense, tenemos estas relaciones. Bueno, ¿qué pasa si queremos armar digamos, por ejemplo, la acción de un sistema de varias partículas, ¿no? ¿Cómo la armaríamos, no? Para una partícula libre ya sabemos qué es, ¿no? Es menos la masa en reposo por la velocidad al cuadrado por esto, ¿no? Bueno, si tenemos un sistema de partículas que no interactúan entre sí, bueno, la acción es directamente la suma de las acciones individuales de cada partícula. ¿Está bien? Sería la acción, digamos, de un sistema de partículas libres que no interactúan. ¿Mm? Bueno, entonces, bueno, en ese caso tendríamos esto, ya está. Es una forma. Fíjense que esto efectivamente es un escalar de Lorentz, ¿está bien? Es correcto, por favor. Y digamos, si uno de ellos, de esta acción deduce, por ejemplo, bueno, el lagrangiano que sería, ¿no? El lagrangiano acá sería la suma esta, ¿no? La suma que está dentro de la integral, bueno, metiendo el menos c cuadrado, así que tendríamos el lagrangiano. Bueno, si deducimos, por ejemplo, los momentos de las partículas, ¿está bien? Derivamos respecto de la componente de la velocidad de cada una de las partículas, bueno, tendríamos los momentos, ¿eh? Si derivamos respecto del tiempo, ¿no? Ahí formamos con el lagrangiano formamos la energía, ¿no? La suma de los X por los P menos L, ¿no? La energía. Bueno, fíjense que si uno hace eso, simplemente obtiene que los momentos de cada partícula son los momentos de una partícula libre. ¿Está bien? Y que la energía del sistema sería cuando uno cuando calcula la energía total del sistema, no es otra cosa que la suma de las energías de cada partícula, ¿no? ¿Está bien? O sea, un resultado, digamos, correcto, digamos, razonable y correcto. ¿Está bien? Eso para caso de partículas libres. ¿Qué pasa cuando las partículas interactúan, por ejemplo, con potencial externo? ¿Está bien? Fíjense, por ejemplo, en el caso electromagnético, ¿recuerdan cómo era la parte, digamos, teníamos el lagrangiano, tenía una parte de energía cinética, digamos, y una parte de energía potencial, ¿no? La parte de energía potencial es la energía correspondiente a la interacción de las partículas con el campo electromagnético. Entonces, bueno, recuerdan que para cada partícula era simplemente salvo la energía potencial era ese potencial efectivo que definíamos para la interacción electromagnética, recuerdan, ¿no? Era la carga de la partícula por el potencial, el valor del potencial escalar, ¿no? La posición de la partícula, menos el producto escalar de la velocidad de la partícula por el potencial vector electromagnético, también en la misma posición de la partícula, ¿no? Era esto. Entonces, bueno, con el signo menos me da la parte del lagrangiano correspondiente, ¿no?, a la energía potencial. Entonces, esta sería la parte de la acción correspondiente a la parte de interacción, digamos, la partícula con el campo electromagnético.
¿Está bien? Entonces fíjense esto. Y fíjense que esto me da, esto de acá es efectivamente una acción. Este objeto de acá es una escalar de Lorentz. ¿Eh? ¿Cómo se ve eso? Fíjense que si uno hace la cuenta esta, ¿no? Phi menos U por A, este objeto de acá, lo podemos escribir como, bueno, fíjense, como el producto de estos dos objetos que tienen 4 componentes cada uno, ¿no? C por U, producto escalar, con phi menos A, ¿no? C por phi, perdón, está mal, acá es phi sobre C, ¿no? Está, acá falta, en realidad es phi sobre C. ¿Eh? Entonces queda C por phi sobre C, me da phi menos U por A escalar, ¿no? Es esto acá. ¿Está bien? Bueno, o sea, acá, discúlpeme, está mal eso, ¿no? Falta una C dividendo. Bueno, pero no importa. Este objeto de acá, fíjense que es casi el cuadrivector velocidad, salvo que falta que estar dividido por esto. O sea que esto de acá no es otra cosa que esto por el cuadrivector velocidad. ¿Está bien? Mientras que este de acá, digamos, del electromagnetismo, uno ve, digamos, justamente cuando uno transforma Lorentz los potenciales electromagnéticos, ve que efectivamente el phi, en realidad phi sobre C y A, son componentes de un cuadrivector. O sea, se define un cuadrivector potencial cuya parte temporal es el potencial escalar dividido C y cuya parte espacial es el potencial vector. Bueno, eso es un cuadrivector. Se transforma correctamente como un cuadrivector. ¿Eh? Eso lo sabemos por las leyes de transformación de los potenciales, ¿no? De Maxwell. Justamente, de hecho, digamos, las transformaciones de Lorentz están relacionadas con la transformación correcta de las ecuaciones de Maxwell. Bueno, este es un cuadrivector con phi sobre eso. Entonces, fíjense que entonces esto sería el producto, bueno, menos A, este sería el cocuadrivector A. ¿Eh? Entonces, este es el producto. Fíjense que me queda el producto de dos cuadrivectores, correctamente, el cuadrivector U con el cocuadrivector A, lo cual es un escalar de Lorentz, ya lo sé, multiplicado por este objeto. Pero bueno, si yo integro esto, cuando pongo el diferencial t, fíjense, el producto del diferencial t con esto me da el diferencial de tiempo propio, que también es un escalar. Entonces esto multiplicado por dt es efectivamente todo un escalar de Lorentz. ¿Eh? Entonces, bueno, acá está multiplicado por la carga, que también es invariante, es un escalar. ¿Eh? Entonces, bueno, esto por construcción también es un escalar de Lorentz. Entonces, esta sería la acción correcta para la interacción de una partícula o de varias partículas con un campo electromagnético. ¿Eh? Entonces, fíjense que si sumamos los dos, la parte de libre, que sería, fíjense, esto sería esencialmente lo que correspondía al lagrangiano de la partícula libre, ¿no? Lo que era, en el caso de la energía cinética. Y acá le sumamos este objeto, que sería la energía potencial, la correspondiente acción, digamos, debida a la parte potencial del lagrangiano. La suma de esos dos me daría una acción correcta, relativista, y de la cual podría deducir las ecuaciones de movimiento, ¿no? ¿Está bien? O si quiere, simplemente identificando el lagrangiano. El lagrangiano sería la suma de esto más y la suma de esta, ¿no? ¿Está bien? Con ese lagrangiano dividiendo, digamos, podemos deducir directamente las ecuaciones de movimiento. ¿Está bien? De un sistema de partículas que interactúan con un potencial externo. ¿Eh? ¿Está bien? Fíjate. También lo podría deducir usando el Hamilton-Jacobi, ¿no? Podría escribir las ecuaciones de Hamilton-Jacobi, conozco la acción. ¿Está bien? Puedo escribir los hamiltonianos también. Puedo hacer todo lo que hacíamos en mecánica una vez que identificamos el lagrangiano correcto del punto, que es relativista, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno,
Eso, si quieren, es la buena noticia, ¿no? Que podemos escribir el lagrangiano de la interacción electromagnética. La mala noticia es que no hay ninguna otra interacción. Bueno, esto es lo que terminé de decir antes, ¿no? Que esta parte es efectivamente un invariante, que es escala. Que digamos, no hay otra interacción que sea, digamos, clásica, ¿no? Que se pueda escribir un lagrangiano relativista. Solo la interacción electromagnética. ¿Está bien? Entonces, bueno, no podemos estudiar otro tipo de interacciones, ¿no? Por ejemplo, la interacción gravitatoria, ¿no? No podemos poner una partícula en un campo gravitatorio y trabajar en forma relativista con eso, ¿no? En general. ¿Está bien? En forma correcta. Por supuesto, en ese caso, cuando tenemos campos gravitatorios, tenemos que pasar a la relatividad general, ¿no? ¿Está bien? Así que bueno, esto sería esencialmente lo que podemos decir sobre interacciones con campos externos, ¿no? ¿Está bien? No voy a abundar sobre eso porque no, digamos, no lo vamos a desarrollar. Simplemente quería decir. Bueno, ¿qué pasa con las cuestiones de fuerza y eso, no? ¿Cómo la generalizamos o cómo la interpretamos? Bueno, siempre podemos definir, siempre en un sistema, ¿no? Estamos en un sistema S, definimos lo que llamamos fuerza sobre una partícula cuando vemos que el momento de la partícula cambia en el tiempo. Bueno, podemos decir que está actuando una fuerza sobre ella que la llamamos de esta manera, ¿no? La decimos de esta manera, de P sobre T. ¿Está bien? Por supuesto, esta sería la fuerza que uno mide en el sistema S, donde sabe que la partícula tiene momento P y, bueno, y tiene una coordenada temporal que sabe cómo cambia, ¿no? Con el tiempo del sistema, ¿no? Coordinado, como habíamos visto la clase pasada. Bueno, por supuesto, si la misma partícula es observada en un sistema C', habrá cambiado todo. Los intervalos del tiempo cambian, ¿no? Los momentos son distintos, un P', T'. Entonces, bueno, habrá una fuerza que será F' que tiene así, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, por ejemplo, ¿cómo se transforma la fuerza directamente? Bueno, si sabemos cómo se transforma P y el tiempo, podríamos deducir cómo se transforma la fuerza, ¿no? ¿Está bien? Se puede hacer la deducción de esa manera. Pero bueno, conviene hacerla, si quieren, es más sencillo hacerlo si uno se arma un cuadrivector, o sea, se arma un objeto que sabe que es un cuadrivector, que involucre esto llamado fuerza. ¿Está bien? Entonces, bueno, si sabe que es un cuadrivector, entonces sabe cómo se transforma, y de ahí podría deducir más fácilmente cómo se transforma la fuerza, propiamente. Y eso es lo que hacemos acá, ¿no? Fíjense, si uno define, ¿no? Para asegurarse de que está trabajando realmente con un cuadrivector, define un cuadrivector fuerza como justamente el cambio, digamos, del cuadrivector momento en el cambio, digamos, de tiempo propio tau. Este es el cociente entre un cuadrivector y un escalar. Entonces es realmente un cuadrivector por construcción. ¿Está bien? Bueno, por supuesto, sabemos que las componentes del cuadrivector es sobre C y P, ¿no? O sea que esta derivada es esta de acá. ¿Está bien? Bueno, y también sabemos cómo está relacionado el diferencial de tiempo propio con el diferencial de tiempo en el sistema S, ¿no? Estos E y P son las energía y momento en el sistema S, ¿no? Bueno, en el sistema S, el diferencial de tiempo propio está relacionado con el diferencial de tiempo T a través, ¿no? Recuerdan, con el factor esta es la velocidad de la partícula. ¿Eh? Así que bueno, esta sería la expresión de este cuadrivector. Bueno, y acá nos aparece la fuerza, que es lo que queríamos, ¿no? Fíjense. Entonces, este de acá, este objeto de acá, es realmente un cuadrivector, por construcción, ¿no? Porque lo hemos armado simplemente dividiendo un cuadrivector por un escalar de Lorentz. Bueno, entonces sabemos cómo
cómo se transforman sus componentes, ¿no? Si los pasamos a un sistema de referencia. ¿Está bien? Bueno, uno puede ir un paso más si quiere, pero es ¿no? Es decir que el cambio de la energía de la partícula, ¿está bien?, es debida justamente a la acción de la fuerza. ¿Está bien? Es este acá. F por U, ¿no? Ese me da la potencia, el cambio de energía de la partícula. ¿Está bien? Si está actuado por una fuerza, así sería esto acá. ¿Está bien? Bueno, pero por otro lado, sabemos lo que es el E, como está escrito en términos, ¿no?, del momento de la partícula, así que lo podemos escribir así. ¿Está bien? Entonces, bueno, tenemos esta relación, si quieren. Entonces, que de esto acá, bueno, lo escribimos como U por F, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, la fuerza sería, lo podemos escribir así, el codirector fuerza, que involucra, fíjense, ahora, ¿por qué le hicimos eso? Simplemente para que involucre solamente a la fuerza, el vector fuerza, y la velocidad de la partícula. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora que tenemos este objeto, que sabemos que es un cuadrivector, sabemos cómo se transforma, entonces, por ejemplo, la componente espacial me da esto. Esta sería la ley de transformación. O sea, esta sería la fuerza que queríamos calcular en el sistema S'. Bueno, acá aparecen los gamma U que habíamos definido, ¿no? Que son este sería, todo acá es el gamma U. Y el gamma U' es el mismo con U', ¿no? La velocidad de la partícula, pero vista del sistema S'. ¿Está bien? Bueno, ya sabíamos cómo eran las relaciones entre gamma U y gamma U', la habíamos deducido antes. ¿Está bien? Así que la reemplazamos acá y nos queda esto acá. Esta sería, fíjense lo complicado que es la transformación de la fuerza. La fuerza sobre una partícula en el sistema, que vale F en el sistema S, en el cual se mueve con velocidad U, fíjense cómo sería la fuerza, la misma fuerza, pero medida en el sistema S', ¿no? Donde la partícula se mueve con U', por supuesto, ¿no? Pero bueno, la fuerza como tal se transformaría así. Es bastante complicado, ¿no? Pero si uno si esta fuerza ahora la divide entre las componentes que son paralelas a la velocidad relativa entre sistemas y una componente perpendicular, se simplifican un poco, ¿no? Fíjense que si uno hace la descomposición, o sea, la proyecta sobre la dirección de B, ¿está bien? Y le queda la parte paralela. Y después, bueno, le resta a F, le resta la parte perpendicular, o sea, le resta la componente paralela, ¿no? Justamente. En la dirección paralela, en la dirección de B. Bueno, fíjense, le quedan estas dos relaciones que son bastante más sencillas, ¿no? Fíjense una cosa interesante, ¿no? Que si, aún si la fuerza en el sistema S no depende de la velocidad, es una fuerza independiente de la velocidad de la partícula, ¿no? En el sistema primado va a ser dependiente de la velocidad de la partícula. Las dos componentes, las dos, tanto la paralela como la perpendicular. O sea, ¿no? Que en general, en relatividad, las fuerzas, bueno, primero, una cosa que la novedad que no aparecía en Newton, ¿no? Que las fuerzas no son invariantes, ¿no? Relativistas. Por supuesto, en Galileo no, las fuerzas son invariantes, ¿no? Vale lo mismo en cualquier sistema de referencia. En cambio no, en relatividad ya no. Y además está eso, ¿no? El hecho de que la dependencia en la velocidad aparece sí o sí, por más que en un sistema no dependa de la velocidad, en todos los otros sistemas va a depender. ¿Está bien? Fíjense, por ejemplo, si la fuerza esta fuera en un sistema S donde la partícula está esencialmente quieta, con un resorte, ¿no? Moviéndose a velocidades muy bajas. Ahí la fuerza es bien conocida, la fuerza elástica,
¿Está bien? Está bien, conocemos bien. Pero bueno, si ahora lo queremos describir, el movimiento, la dinámica de esa oscilación simple en un sistema S, simplemente es una simple oscilación armónica, ¿no? Conocida, válida, ¿no? La mecánica a velocidades bajas. Bueno, pero si lo describimos de un sistema que se mueve relativo a S con una velocidad muy grande, comparada con la de la luz, bueno, relativa a la de la luz, ¿no? Cercana a una fracción importante de la velocidad de la luz, fíjense que las fuerzas que tengo que usar en la dinámica vista desde S' son fuerzas dependientes de la velocidad, ¿ve? Mucho más complejas. ¿Está bien? Por supuesto voy a terminar describiendo lo mismo, pero bueno, en el sistema S' voy a necesitar una fuerza con una expresión mucho más complicada. ¿Está bien? Bueno, eso es la... Bueno, ¿qué podemos decir sobre las conservaciones? Bueno, por supuesto podemos aplicarle los teoremas que ya conocemos, ¿no? Los teoremas de Nether, por ejemplo, o la ley de conservación de la energía, ¿no? Nosotros sabemos que la energía, digamos, del sistema la podemos calcular a través de la acción, simplemente haciendo esta derivada, ¿no? ¿Está bien? La acción como función de las coordenadas y el tiempo. ¿Está bien? Salvo el signo es la derivada de esta. Entonces, bueno, pues, en general, conociendo la acción, digamos, de un conjunto, de un sistema, la acción relativista, bueno, puedo calcular la energía, ¿no? ¿Está bien? Puedo de nuevo calcular el hamiltoniano, todo lo que quiera, ¿está bien? Y bueno, y se van a seguir valiendo las mismas, digamos, relaciones que teníamos en el caso no relativista, ¿no? ¿Está bien? Que si justamente por ejemplo, nuestro lagrangiano es independiente del tiempo, ¿está bien? La energía va a ser una constante, la energía deducida a partir de ese lagrangiano es una constante en el tiempo, ¿está bien? La magnitud se conserva. Bueno, lo mismo, digamos, ocurrirá con, por ejemplo, si el lagrangiano es independiente de una particular coordenada, ¿está bien? El momento asociado a esa coordenada también es constante, ¿está bien? Esas son relaciones generales, ¿no? Que salían de Nether. ¿Está bien? Bueno, se podemos seguir aplicando, no hay ninguna. Entonces, bueno, podemos deducir las leyes de conservación de esa manera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El caso que decía recién, el caso de un lagrangiano que no depende del tiempo, explícitamente del tiempo, ¿no? No aparece el tiempo explícitamente en él, sabemos que la energía se conserva. Eso está. Y bueno, ¿y qué pasa también con el caso de un lagrangiano? ¿Está bien? Que es invariante, por ejemplo, ante un cambio, ante una traslación, por ejemplo, global del sistema, ¿no? O sea, si efectivamente el lagrangiano depende solamente de posiciones relativas entre las partículas, ¿está bien? No depende de una posición absoluta externa, ¿no? Por ejemplo, si no está sometido a un potencial externo, solo a potenciales de interacción internas, ¿está bien? Va a depender solo de posiciones relativas y el lagrangiano no varía si hacemos un desplazamiento completo, ¿no? Como sólido, digamos, del sistema. ¿Está bien? Entonces, eso, bueno, recuerden de Nether que eso nos da la conservación de la cantidad de movimiento total. ¿Está bien? Porque, digamos, el lagrangiano no dependería de una coordenada externa. ¿Eh? O sea, derivada respecto a esa coordenada externa que identificamos, ¿no? Con el momento total que se conserva. ¿Está bien?
Bueno, eso eran las deducciones de Nether usuales. Bueno, también se aplican acá. Si nuestro lagrangiano no depende, solo depende de coordenadas relativas entre las partículas, ¿está bien? Se conserva el momento total, y si no depende del tiempo, se conserva la energía, ¿no? Bueno, acá están todas las consideraciones, si quieren, más lo que decíamos recién, ¿no? Lo de mover el sistema en una dirección, ¿eh? ¿Está bien? Si no cambia, digamos, cuando cambia el tiempo, o sea, no depende del tiempo, se conserva la energía. Si no cambia cuando el sistema se mueve como globalmente, todas las coordenadas se cambian en la misma cantidad, se conserva la suma de los momentos, ¿eh? De las partículas. Básicamente, ¿está bien? Entonces, bueno, las conservaciones básicas son estas, ¿no? ¿Está bien? En el caso de un sistema que no interactúa con objetos externos. Entonces, bueno, vamos a ver, hay muchas consideraciones más, pero no las... Vamos a estudiar, digamos, si quieren, para redondear, la cuestión de, por ejemplo, la desintegración de partículas, ¿no? ¿Cómo describimos la desintegración de partículas? Vamos mejor tal vez con estos... Acá lo tengo un poquito más graficado, ¿está bien? Se imaginemos esta situación, ¿no? Que se puede dar en la relatividad, un poco. La desintegración espontánea de una partícula quieta, que tiene masa en reposo m, espontáneamente, digamos, se desintegra en dos, pensemos en dos partículas, ¿no? ¿Está bien? Fíjense, el momento acá es 0, por conservación. Fíjense, acá no interactuó con nada externo. Cualquier interacción complicada que hubiera, ¿no?, interna de la partícula que la llevó a desintegrarse, bueno, fueron todas interacciones internas, locales, dentro de la misma partícula, y no, de manera que la conservación del momento tiene que darse, ¿no? O sea que el momento después de la desintegración tiene que también ser 0, ¿no? Por eso tiene que cumplirse, ¿no?, esta relación. Además, bueno, también se conserva la energía, ¿no? ¿Está bien? Cualquier lagrangiano complicado que describa las interacciones internas de la partícula, bueno, en principio no depende del tiempo, ¿no? ¿Está bien? La partícula es la misma en cualquier instante de tiempo, y la misma interacción. Entonces, bueno, se conserva la energía también. Inicialmente, bueno, era solo la energía en reposo, mc². Bueno, y acá además tiene energías cinéticas, ¿no? Bueno, las dos son cinéticas. Que recuerden que nuestras energías cinéticas en relatividad incluyen la masa en reposo, ¿no? Tiene la velocidad, es mc² sobre la raíz de 1 menos u² sobre c². ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos estas dos relaciones. Conservación de momento, 0 antes y 0 después. Conservación de energía, mc² antes y la suma de las energías después. Recuerdan, esta era la relación que era útil, ¿no? Que la energía al cuadrado menos el módulo al cuadrado del momento c² daba la constante esta. La masa al cuadrado por la velocidad de la cuarta. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso nos sirve un poco para hacer las cuentas, ¿no? ¿Qué queremos calcular? Bueno, ahora vamos viendo a medida, por ejemplo, las energías de las partículas, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuáles son las posibles energías de las partículas, los momentos, etcétera? Es lo que se usa, por supuesto, ¿no?, en los experimentos de desintegración de partículas, ¿no? Entonces, bueno, veamos las relaciones que hay entre las posibles valores de energías, etcétera. Bueno, estas son las condiciones de conservación. Por supuesto, conocemos en principio qué tipo de partículas son las que resultan de la desintegración. Una que tiene una masa en reposo 1 y otra 2. En principio, digamos que las conocemos. Pero bueno, queremos ver todas las posibilidades que tiene esa desintegración, ¿no?, las posibles energías, etc. Entonces, bueno, fíjense, tenemos estas relaciones, ¿no?, entre lo que decíamos antes.
usamos esta relación entre la energía y el momento, esa, de la partícula 1, ¿está bien? Nos da esto. Y bueno, esto, de nuevo, esta es simplemente la relación esa algebraica que había, ¿no? De energía y momento. Bueno, fíjense, si bueno, simplemente pasamos esto por acá y esto para el otro lado, tenemos esto. Y además porque, como la ley de conservación, el módulo de P01 es igual al módulo de P02, así que también lo podemos escribir así. Esto es igual a esto. Bueno, y también usando la misma relación esta para la partícula 2, podemos escribir esto. ¿Eh? O sea que, bueno, lo que nos interesa es que esto es igual a esto, ¿no? Estas serían las relaciones entre las energías de las partículas y sus masas. ¿Eh? Bueno, si pasamos para el otro lado las energías y para el otro lado las masas, fíjense, de este lado me queda la diferencia de cuadrado de las energías, igual, bueno, esta diferencia de masa y velocidad, ¿no? ¿Está bien? Bueno, esta diferencia de cuadrado, por supuesto, lo factorizo así, como la diferencia por la suma. Y bueno, y esto de acá no es otra cosa que la energía inicial, es el mc cuadrado. ¿Eh? Entonces fíjense que me queda un conjunto de dos ecuaciones, la diferencia igual a esto dividido a mc cuadrado y la suma igual a mc cuadrado. O sea, conociendo la suma y la diferencia puedo calcular las dos, ¿no? Bueno, lo que está acá, la diferencia y la suma. Entonces, bueno, acá deduzco cuáles son las energías. Fíjense con las energías posibles que tienen las partículas. ¿Está bien? Dadas las masas, la masa inicial y las masas finales, estas son las energías que van a tener también definidas. ¿Eh? Y por supuesto, conocidas las energías, puedo conocer cómo son los módulos de los momentos. ¿Eh? Van a ser esto. ¿Está bien? Bueno, esto que habíamos considerado con la partícula en reposo, en general, por supuesto, no pasa con la partícula en reposo. En nuestro laboratorio la estamos observando cuando se mueve con una cierta velocidad, cuando tiene un cierto momento, ¿no? La partícula tiene una cierta velocidad. Entonces, bueno, lo que se observaría en el laboratorio en ese caso sería esto, ¿no? La masa, la partícula moviéndose con una velocidad v, con masa en reposo m, ¿no? La misma antes, que se transforma, bueno, en dos partículas con masas en reposo M1 y M2, bueno, que en principio tiene estos momentos P1 y P2, ¿no? En el laboratorio. ¿Está bien? Bueno, pero, digamos, si nosotros transformamos, pasamos, ¿no? Este es el sistema de laboratorio, pasamos a un sistema que se mueve, o si quieren pensarlo más directamente, este sistema de laboratorio sería pasar del sistema en el cual la partícula está en reposo, nuestro sistema S, si quieren, la partícula en reposo, a pasar a un sistema S', el del laboratorio, que se está moviendo con, ¿no? Con velocidad menos v. ¿Está bien? Entonces, bueno, si quieren, las relaciones que habíamos deducido antes, cuando la partícula inicialmente está en reposo, ahora cuando la partícula se mueve con velocidad v, bueno, sabemos cómo se transforman las energías y los momentos, así que bueno, en nuestro sistema de laboratorio, simplemente haciendo la transformación de Lorentz apropiada, ¿está bien? Fíjense, nos dan, estas serían las energías y los momentos, ¿está bien? Fíjense que hay un problema porque en las transformaciones de Lorentz entran el producto escalar de los momentos con la velocidad del sistema, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí depende cómo es el ángulo que forma la velocidad con los momentos. ¿Eh? Entonces, bueno, ahí aparece ese ángulo G, que habíamos llamado acá, que recuerden, cuando hablamos de choque, lo habíamos usado, ¿no? Bueno, muy similar a eso. Esto nos recuerda al famoso sistema centro de masa, ¿no? Donde la cantidad de movimiento es nula, justamente. Bueno, este sería, si quieren, el análisis de la desintegración en el sistema centro de masa.
que en relatividad se lo llama centro de inercia en lugar de centro de masa. ¿Está bien? Porque la masa no se conserva, pero bueno. ¿Está bien? Entonces, bueno, entonces pasando, digamos, haciendo la transformación de Lorentz, digamos, del sistema, centro de inercia al sistema de laboratorio, donde hay una velocidad v de diferencia, bueno, no, tenemos el problema práctico, si quieren, de que nos aparece el ángulo ¿no? En términos de lo que ya sabíamos, lo podemos escribir así. Este es esencialmente el producto escalar entre la velocidad y el momento, ¿no? En el sistema centro de masa, centro de inercia. ¿Está bien? Entonces nos aparece el ángulo. Bueno, y bueno, también, digamos, cuando uno se fija en la parte paralela de la cantidad de movimiento, paralela a la velocidad v, ¿no? Y perpendicular, bueno, las transformaciones serían estas, ¿no? Si uno se fija en la transformación de Lorentz son estas. Donde aparecen el ángulo ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? El problema, bueno, que nosotros estamos en el laboratorio y nosotros no observamos el ángulo Si bien esto lo calculamos, ¿no? Porque es cero, las energías estas y estos momentos los conocemos, los acabamos de calcular antes, en términos directamente de las masas de las partículas. Este ángulo no es observado en el laboratorio, es el observado en el sistema centro de inercia. En el laboratorio observamos ángulos distintos. ¿Está bien? Lo que sí sabemos, ¿está bien? Por ejemplo, es que la cantidad de movimiento en la dirección perpendicular no cambia. ¿Está bien? Bueno, esencialmente la conservación, digamos, de la cantidad de movimiento en la dirección perpendicular antes de la desintegración es cero, ¿no? Entonces después la desintegración también tiene que ser cero, así que bueno, la parte de esta perpendicular es una menos la otra, ¿no? ¿Está bien? Mientras que la componente horizontal, P1 coseno θ 1 más P2 coseno θ 2, tiene que ser igual al P inicial. El P recuerda que no es simplemente M por B, sino MB dividido la raíz de 1 menos B cuadrado. ¿Está bien? Bueno, no importa. Esas son dos consideraciones. Entonces, bueno, en principio... Entonces, nosotros si observamos, por ejemplo, la idea cuál es? La idea es decir, bueno, si observamos, por ejemplo, el ángulo en que se desvió la partícula, ¿no? Por ejemplo, tenemos una cámara trazadora, donde vemos una partícula que viene y de golpe se desintegra en dos. Una forma un cierto ángulo θ1 con la dirección inicial, y esto θ2. Entonces, bueno, podemos medir en forma relativamente simple el ángulo ¿no? Y además sabemos qué partículas son estas. Después las analizamos con otro analizador y sabemos qué tipo de partículas son. Entonces, bueno, por ejemplo, la información que obtenemos directamente son el momento inicial, si quieren, o la velocidad inicial de la partícula, y el ángulo con que es, digamos, emitida después de la desintegración una de ellas. ¿Está bien? Por ejemplo, θ1. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo podemos sacar de ahí información sobre las energías y ese tipo de cosas? Entonces, bueno, por ejemplo, si hacemos la transformación inversa, pasamos ahora del sistema del laboratorio al sistema centro de inercia, hacemos la misma transformación con menos b, ¿está bien? Fíjense, esta sería la transformación inversa para la parte temporal, digamos, ¿no? Del cuadrivector momento, que es la energía, salvo un factor C dividiendo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense, esta sería la energía de la partícula 1 en el sistema del centro de inercia. Esta es la que tenemos en el laboratorio. Y esta es la velocidad relativa del sistema del centro de inercia del laboratorio. Entonces, bueno, fíjense, esta sería la ley de transformación de Lorentz genérica. Bueno, escrita en términos, ¿no? del ángulo. Es esto. ¿Está bien? Bueno, y recuerden, tenemos la relación entre los módulos de P y las de energía, ¿no? Esa relación famosa, que el E cuadrado sobre C cuadrado menos P cuadrado C cuadrado. O el E cuadrado menos P cuadrado C cuadrado nos daba M cuadrado C cuarto.
Bueno, ese está acá. O sea que el módulo de P lo podemos escribir como la raíz cuadrada de esto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, bueno, fíjense, esto es una relación que me involucra cosas que, salvo la energía no la conozco, pero conozco todo lo demás. Conozco el E01 porque hice la cuenta antes, ¿no? Es esto, en términos de las masas, simplemente de las partículas. Conozco, bueno, la velocidad con que se mueve la partícula y medí el ángulo. Entonces, fíjense que entonces puedo deducir de acá, puedo deducir la energía que tiene la partícula simplemente midiendo el ángulo. ¿Eh? Entonces, la observación del ángulo, aunque se desintegra, sé cuál es la energía que tiene la partícula. ¿Cómo puedo obtener todas las otras relaciones? Bueno, por ejemplo, si una vez que conozco E1, medí el ángulo θ1 y conozco E1, vuelvo acá atrás, acá, conozco E1 ahora, y todo lo demás lo conozco, esto lo conozco, el B y el gamma por supuesto lo conozco, entonces acá puedo deducir cuál es el G. ¿Está bien? Entonces, bueno, una vez que tengo G, puedo calcular todo lo demás. Lo pongo acá y calculo todas las otras cosas. Las energías 2 y los P. ¿Está bien? Entonces, bueno, entonces esta si quieren es la forma como las leyes de conservación me ayudan, digamos, a determinar las distintas magnitudes midiendo, por ejemplo, algunas cosas, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que es bastante complicado, ¿no? Si uno hace el álgebra, digamos, quedaría en expresiones muy, muy feas, por eso no están hechas explícitamente. ¿Está bien? Bueno, que yo acá... Los ángulos, bueno, si midiendo solamente el θ1, también puedo calcular el θ2 después, ¿no? Una vez que deduje cuánto eran las energías, a partir de θ1 calculé E1, E2, todo lo demás, ¿está bien? Bueno, entonces este es el módulo de P1, este es el módulo de P2, y simplemente esta es simplemente la proyección a la dirección perpendicular. Sabemos que son iguales, ¿no? El módulo, las componentes perpendiculares 1 y 2. Así que bueno, y acá podemos calcular el ángulo 2 también, a pesar de que no lo hubiera medido, por ejemplo. ¿Eh? Bueno, es simplemente sacar información. Bueno, y para redondear, les comento lo mismo con el choque, ahora propiamente, en lugar de desintegración, un choque entre partículas. Dígame, ¿alguna duda hasta acá, por favor? De nuevo, les pido en voz alta si tienen alguna duda. No, ¿eh? Bueno, pensemos en el caso de choque de partículas, ¿no? Analicémosla ya en lo que habíamos definido ya cuando hicimos choque, cuando vimos choque, el sistema laboratorio, ¿no? Que una de las partículas, digamos, estaba quieta, ¿no? Por ejemplo, la partícula 2 estaba quieta y tenía una partícula 1 con un cierto momento P1. Y después, bueno, de la interacción, del choque, digamos, donde, bueno, la interacción involucrará efectivamente un lagrangiano complejo que no conocemos al principio, pero bueno, una vez que se dio la interacción, bueno, tenemos de nuevo dos partículas libres, ¿no? Es lo mismo que habíamos visto en el choque no relativista. ¿Está bien? Bueno, la idea entonces es analizarlo desde el punto de vista relativista, ¿no? Fíjense que además no necesariamente las partículas resultantes son las mismas, o sea, tienen la misma masa en reposo, ¿no? Acá tiene masa en reposo 1, M1, M2, y acá las partículas después del choque pueden ser partículas distintas, ¿no? Pueden tener masas M'1, M'2, ¿no? ¿Está bien? Sabemos que no necesariamente se conserva. Bueno, fíjense, pero por supuesto sabemos que se conserva tanto la cantidad de movimiento total como la energía. ¿Eh? De nuevo, hasta acá no hay interacciones externas, nada depende del tiempo, el lagrangiano completo, por complicado que sea,
durante la interacción y todo, no depende del tiempo, y tampoco dependerá de que si esto está en un cierto punto del laboratorio o corrido 5 centímetros para la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido se conserva también el momento total. ¿Está bien? Entonces, bueno, por ejemplo, la energía, ¿cuánto vale antes del choque? Bueno, en el caso de la suma de las energías, pues no están interactuando, ¿no? Antes del choque. Entonces acá es simplemente la energía en reposo. Y acá, bueno, acá tiene componente de energía cinética, ¿no? ¿Está bien? Entonces la energía es esta. Esta es la relación que decíamos siempre, ¿no? La relación útil entre energía y momento, y módulo de momento. ¿Está bien? La energía total de una partícula, energía cinética, si tiene una partícula que tiene momento P. Y esta energía, bueno, obviamente la partícula con momento cero, ¿no? Solo la energía en reposo. Bueno, entonces, bueno, esta sería la energía. Acá, bueno, acá el momento, la conservación del momento me dice, bueno, que la suma de estos dos, P'1 y P'2, tiene que ser igual a P1, ¿no? ¿Está bien? Pero bueno, de nuevo, las cosas se simplifican o se pueden hacer, digamos, sacándole más jugo si uno los analiza de nuevo del sistema centro de inercia, ¿no? Sistema centro de inercia en el cual las partículas, bueno, tienen momentos P01 y P02, ¿está bien? Iguales y opuestos, de manera que su suma es cero. Y por supuesto, después de la interacción, la suma también tiene que dar cero, tiene que ser de esta forma, ¿no? ¿Está bien? Sería así. Bueno. Ahora, visto todo desde este sistema de centro de inercia, ¿no? La conservación de la energía, fíjense que estoy llamando sin ningún subíndice y nada el sistema del laboratorio, ¿no? Y con el subíndice 0 el sistema centro de inercia, ¿no? Bueno, conservación de energía antes del choque y después del choque. Antes del choque, bueno, la suma de las energías de las dos partículas, ¿no? El sistema centro de inercia, donde las dos tienen momento no nulo, pero en módulo iguales, ¿no? Así que la energía de esta es esta, la parte en reposo más la parte del momento. Y la energía de esta es esta, donde, bueno, acá ya uso que el P02 en módulo es igual al P01, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y después del choque, bueno, por supuesto es esta, con las nuevas masas y los nuevos momentos. Pero de nuevo también los nuevos momentos del módulo son iguales, después del choque. O sea, hay si quieren un sólido incógnita, el módulo P'01. Entonces, bueno, fíjense que de esta relación, lo único desconocido son el P'01, por ejemplo, y el P01, si quieren. Todavía no lo determinamos cuánto vale, pero bueno, no importa. De esta relación me permite escribir una en función de la otra, ¿no? Si conozco P0, el módulo de P01, conozco el módulo de P'01. ¿Está bien? Bueno, ¿cuánto vale P01? Bueno, de nuevo, para pasar digamos, del sistema de laboratorio al sistema habremos tenido que hacer un cambio de sistema de referencia, ¿no? Este sistema centro de inercia se va a estar moviendo con una cierta velocidad v respecto de este. ¿Está bien? Que no sabemos, digamos, todavía no sabemos cuál es, pero lo vamos a determinar. Entonces hacemos la relación de la transformación de Lorentz, ¿no? De los momentos, de un sistema al otro, del laboratorio al centro de inercia, que se está moviendo con velocidad v. Recuerdan, ¿no? El momento usual no es otra cosa que ¿cómo se dice? La componente espacial del cuadrivector momento, ¿no? O sea, se transforma así, la componente espacial. ¿Está bien? Entonces, fíjense, esta sería, ¿no? El P01, que en términos de las magnitudes en el laboratorio es este. Bueno, y sabemos que vale menos P02. Bueno, y P02 en términos
de las magnitudes del laboratorio es esta, ¿no? Simplemente, bueno, porque en el P sub 2 es 0, ¿no? En el laboratorio. O sea que solo queda este término acá, con E2, ¿no? Y bueno, el signo menos. Entonces, bueno, entonces fíjense que tenemos una relación, si quieren, si ahora miramos esto y esto, la igualdad entre esto y esto, tenemos una relación, digamos, entre, por ejemplo, el P1 y B, ¿no? Las energías estas son conocidas, ¿no? Lo que no conocemos es B, por ejemplo. Y sí conocemos que yo, P1, porque sabemos las condiciones iniciales ante el choque. Entonces, bueno, fíjense primero, ¿no? P1, acá digamos, si paso todo para la derecha, el B, esto acá y esto acá, fíjense que P1 es algo que es proporcional a B. Aparece el vector B acá, el vector B acá, el vector B acá. Cuando paso todo para la derecha, P1 es algo, una escalar, digamos, por B. O sea que B es paralelo a P1, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y si B es paralelo a P1, entonces, bueno, también, fíjense, P1 y P01 también son paralelos, ¿no? Es paralelo a... ¿Está bien? B es paralelo a P1, entonces paralelo a P01 y a P02. Bueno, acá es evidente. ¿Eh? Será antiparalelo, bueno, pero... ¿Está bien? Acá es evidente, bueno, entonces como este es paralelo a este, antiparalelo también es paralelo a este. Bueno, entonces, bueno, con esa pequeña información de que es paralelo, fíjense que es muy fácil deducir cuánto vale la velocidad. ¿Eh? Porque, bueno, al saber que es paralelo, este producto escalar acá es simplemente el producto de los módulos, ¿no? ¿Eh? Así que puedo trabajar directamente con los módulos, y acá me queda B por P1, acá me queda B, acá me queda B, acá P1, y igual acá B, y de ahí, simplemente despejando algebraicamente, me sale B como función de P1, ¿no? Fíjense, es muy sencilla la relación. ¿Eh? Entonces, bueno, esta si quieren es la velocidad con que tiene que moverse el sistema centro de inercia respecto al laboratorio para justamente ser el sistema centro de inercia, ¿no? Que es el momento total sea cero en el sistema. ¿Está bien? Así que bueno, ya sabemos la velocidad V en términos de cosas conocidas. ¿Mm? Bueno, y por supuesto también, bueno, y también sabemos, nos queda, también dedujimos esto. ¿Eh? En términos también de cosas conocidas, pues una vez que conocemos B, conocemos gamma. 1 sobre la raíz de 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado. Entonces, bueno, fíjense que ya sacamos información importante. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora ya conocemos todo, porque conocemos esto, ¿no? Bueno, en realidad conocimos esto antes del choque, pero sabemos que en el sistema centro de inercia, después del choque, los módulos son iguales, ¿no? ¿Está bien? Lo sacamos acá. Y tenemos acá. Los módulos P'01 y P'02 son iguales entre sí, y P'01 y P'02 son iguales entre sí. De esa relación habíamos deducido la relación esta entre estos dos, ¿no? O sea que una vez que conocemos este, como hicimos acá, por lo menos acá, bueno, acá lo conocemos entero, pero bueno, lo que podemos hablar de igualdad es solamente los módulos acá. Conocido este, conocemos entonces también P'01, el módulo. No sabemos la dirección, pero sí el módulo. Y este ya lo conocemos. Entonces, bueno, ahora hacemos lo mismo que hicimos antes. Ahora pasamos todas las magnitudes del sistema, de un sistema al otro, ¿no? ¿Está bien? Conocemos ya B, conocemos... Entonces estas serían las relaciones después del choque, digamos, los primados, si quieren, después del choque, pero el sistema centro de inercia y el sistema laboratorio. ¿Eh? En términos de cosas conocidas, bueno, salvo de vuelta el ángulo este G, ¿no? Porque G es un ángulo medido en el sistema centro de inercia.
no en el laboratorio. En el laboratorio lo que se miden son, de nuevo, tita 1 y tita 2. Y o tita 2, ¿no? Entonces, bueno, otra vez hacemos lo mismo. ¿Qué pasa si medimos en el laboratorio, medimos el tita 1? Bueno, estas serían de nuevo, estas serían las transformaciones generales, como las mismas exactamente las mismas que teníamos antes, ¿no? Cuando habíamos analizado simplemente la desintegración. Bueno, por supuesto las relaciones son las mismas, entre energías y momentos totales. Bueno, entonces ahora de nuevo, si uno mide el tita 1 en el laboratorio, ¿está bien? Usando ahora la relación que había, la primera, la que habíamos usado antes también, entre la energía entre los dos sistemas, y sabiendo que esta de acá, la después del choque, ¿no? Ahora, antes la habíamos usado antes del choque, ahora la estamos usando después del choque. La relación entre energías, laboratorio y centro de inercia después del choque. Bueno, entonces, y esto de nuevo usando nuestra famosa relación, la podemos escribir así. ¿Está bien? Que bueno, de nuevo, conocemos este módulo, así que esto es conocido. Acá de nuevo, este módulo de acá, usando de nuevo la misma relación, lo podemos escribir en términos de la energía de prima 1, la energía de la partícula 1 en el laboratorio después del choque. Y fíjense entonces que de nuevo ahora tenemos relaciones entre cosas conocidas, esto es conocido, esto lo podemos escribir en términos de prima 1 y esto lo medimos, el B ya lo conocíamos. Entonces fíjense que de nuevo podemos hacer lo que hicimos antes, escribir la energía, o sea, determinar cuál es la energía de la partícula 1 después del choque, simplemente conocido, bueno, simplemente conocido el ángulo medido, el ángulo tita 1. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, en el experimento, en el colisionador, lo que tenga, bueno, se medirá el ángulo, por ejemplo, y sabiendo cuáles son las partículas resultantes y las condiciones previas al choque, uno determina la energía, por ejemplo. Una manera de conocer la energía de la partícula. De una medición simple, geométrica. ¿Está bien? En un trazador, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, una vez obtenido, digamos, el E'1, uno puede volver acá a la ecuación, lo mismo que hicimos antes, ¿no? Por ejemplo, a la primera de acá. Y bueno, entonces ahora sí, ya conoce todo. Esto lo conoce, esto lo conoce, esto lo conoce. Esto lo conoce, bueno, y deduce ahora el ángulo este. ¿Cuál sería el ángulo visto en el sistema centro de inercia? Bueno, y con eso, poniéndolo en las otras ecuaciones, puede deducir todas las otras magnitudes. ¿Está bien? Igual que antes. Entonces, bueno, si quieren la forma en que uno usa estas leyes de conservación y leyes de transformación entre sistemas para obtener información. Bueno, ahí está. Bueno, esto fue un paseo rápido por un poco de la dinámica, ¿no? Relativista. ¿Alguna duda? Díganme, por favor. ¿No? Bueno, entonces los libero, los dejo descansar un ratito, 10 minutos o algo un poquito más. Entonces, bueno, entonces en la clase que viene volvemos el lunes, ¿no? Hacemos repaso previo al parcial. ¿Está bien? Como hicimos la otra vez. Así que bueno. Saludos, buen fin de semana. Y antes que nada voy a terminar de grabar acá.